Carmen, Pues buenas tardes. las cosas del directo. Cosas del directo y tan directo. ¿Qué tal estás? Bienvenida a Córdoba TV. Hola, muchísimas gracias. Ahora sí. Estas son las nuevas tecnologías que a veces pues nos la juegan. A ver, ¿qué le vamos a hacer? Exacto, Bienvenida, no pasa nada. gracias por estar con nosotros, además en un día como este, en este 8M, queríamos hablar contigo también y conocer esa exposición bueno, pues que además hoy 8M ha sido también protagonista justo esta mañana Sí, exacto. de una actividad Pues, que nosotros hemos visto antes también en imágenes. Cuéntanos. pues bueno, las imágenes, me han dado tiempo de ver las imágenes que habéis puesto son las que se grabaron en la inauguración, Sí, dentro de la exposición. exacto. Porque hoy lo que se ha hecho ha sido en la escuela, en la propia Sí, escuela, en el patio blanco de la escuela, sí. han vuelto a representar estos textos escritos por Fermín Castro y dirigidos por Domingo Trena y por Nuria López. Y bueno, lo han vuelto a representar las alumnas de cuarto de la Escuela de Arte Dramático y la verdad que ha sido una maravilla porque ver cómo tus cuadros cobran vida en las mujeres representadas por estas alumnas, pues Sí. la verdad que es algo muy bonito. Es cierto que en este caso tu trabajo comienza desde el nombre de la propia exposición. Exacto. Bueno, hace ya 3 años que comencé a trabajar sobre las vidas de Sí, las mujeres que han pisado fuerte en la historia sí. y comencé porque, como sabe todo el que me conoce artísticamente, yo trabajaba con patrimonio monumental, he trabajado durante muchos años mi pintura representando nuestro patrimonio, casi siempre el patrimonio de Córdoba, que tenemos muchísimo. Y bueno, llegó un momento en el que pensé que, ¿por qué no trabajar sobre mujeres en la historia, sobre el patrimonio natural del mundo, ¿no? Y así empezó algo que en principio iba a ser mujeres con trazos de monumentos históricos, de donde cada una viviera, y al final pues acabó en mujeres, porque realmente no necesitan ningún adorno, no necesitan ningún fondo ni ningún monumento en el que apoyarse. Por sí mismas, su mirada y su fuerza, ¿no? Y su vida dan de sobra como para por sí mismas tener esa fuerza que al final han adquirido los cuadros. Y bueno, que me lo dicen todo el que viene a la exposición, ¿no? Que las miradas transmiten lo que Sí. quería yo que transmitiesen, ¿no? Una fuerza infinita y unas ganas de seguir trabajando y de seguir luchando por un género que se ha visto en más de una ocasión a lo largo de la historia y casi siempre pues por debajo Sí. del género masculino, y simplemente con mi exposición lo que quiero es ponerlo al mismo nivel y ponerlo en el sitio donde siempre tiene que haber estado, puesto que las madres, como uno de mis cuadros representa, mi madre y mi abuela, son las que han hecho realidad, las que hacen realidad que la sociedad prospere, la que la sociedad funcione, y cada una de las mujeres que represento pues son las que en cada uno de los, de los lugares donde ellas se desarrollan, Sí. pues han hecho que a otras mujeres que hemos ido detrás podamos decir que sí, que ahora sí es verdad que tenemos acceso, que no tenemos dificultades para acceder a una universidad o para acceder a un estudio o un puesto de trabajo. Con lo cual es mi reconocimiento más humilde y mi agradecimiento más enorme a todas las mujeres que nos han antecedido y a las que ahora mismo pues están desarrollando esa labor. Carmen, podemos hablar de un auténtico homenaje, ¿no? Totalmente. Es un homenaje en sí mismo. Es un homenaje en forma de pintura, como todos los homenajes que he hecho con anterioridad en mi carrera profesional artística. Siempre he rendido homenaje a aquellos que creo que se les debe de rendir y visibilizar, porque estamos muy acostumbrados a esa lucha incansable, ¿no? Sí. del papel de la mujer en la sociedad para que sea igualitario, pero realmente nunca está de más seguir haciendo este tipo de homenajes, ¿no? Entonces, mi forma particular de visibilizar estas miradas y estas Sí. mujeres. ¿Cómo ha sido la selección también de esas mujeres? Porque yo tengo, no sé, entiendo que la lista será enorme, ¿no? Que habrá muchas mujeres que a ti personalmente te inspiren y que, por supuesto, desde las que forman parte de la historia de manera universal hasta las tuyas personales, querrías hacerle un hueco a todas. Pero ¿cómo ha sido seleccionar a esas? Pues la verdad que la selección ha sido bastante complicada porque Sí. detrás de esto hay un fondo de trabajo llevo 3 años con esto. Bueno, llevo toda mi vida
seleccionando mujeres que son las mujeres de mi familia, que son mi referente y que son mi inspiración, y donde lógicamente las que me han dado esa fuerza vital y ese referente, vuelvo a repetir, en mi vida. Perdona, pero es que estoy en el instituto y está No tocando te el recreo. preocupes. Bueno, entonces la selección ha sido compleja. Ha habido dos formas, ¿no? Una de ellas es por lo que yo siento Sí. cuando leo la vida y la obra de cada una de ellas, ¿no? Cuando empiezo a estudiar a cada una de estas personas, cuando empiezo a profundizar en su vida y cuando empiezo a conocer tantas cosas que realmente no conocía, ¿no? Tú crees que conoces a la mayoría de las que he representado, pero realmente no conoces muchas de las cosas que han hecho, ¿no? Y otra parte era cómo unirlas, ¿no? Porque en principio iba a ser tableros de madera grandes de 2 metros y iba a representar a todas las que me diese tiempo hasta la fecha de marzo de este año, porque no podía posponerlo más, ¿no? Pero llegó un momento al inicio de este estudio en el que vi que existían muchísimas vidas paralelas. Sí. Claro, por ejemplo, que las mujeres dentro de la física, pues aparte de tener una vida paralela, de convivir en un mundo igual y de tener la primera que pongo, que es la que está en blanco y negro, que es la más antigua, de ser pionera en ese mundo, y la consecuencia en otra mujer actual, más actual, que gracias a esa primera ha podido tener más fácil acceso a ese mundo, pues me doy cuenta en un momento dado en el que, además de ese sentimiento, de esa vocación, de esa búsqueda en su vida personal, de su profesión, pues me doy cuenta que realmente las caras suyas coinciden y se parecen, ¿no? Entonces, bueno, en el momento en el que veo que las caras se parecen, pues empiezo a fusionar. Ese momento artístico, ese es el punto de inflexión en el que llego al final a lo que estoy ahora mismo exponiendo, ¿no? Que es esa unión de dos personas completamente distintas que se fusionan en un solo rostro. Hay un juego en la exposición que empezará seguramente el jueves, porque me están preparando las cartelas para poderlo hacer, y es que cuando entres a la exposición te vas a encontrar con una cartulina en la que tú puedes tapar a una mujer o puedes tapar a otra. Taparla de blanco y negro, reconstruye la cara visualmente. El ser humano, el ojo humano tiene esa facilidad, ¿no? De recomponer algo que es simétrico. Entonces tú recompones la cara y la completas en una sola persona. Por ejemplo, yo pongo de ejemplo a las políticas, porque sus rostros son tan potentes, ¿no? Y a la vez tan distintos, pero cuando las he unido tan similares, que es increíble de ver, ¿no? Es algo, todo el mundo que viene a la exposición me dice, pero ¿eso cómo lo has hecho? ¿Hay algún truco? Digo, no hay ningún truco, no hay ningún truco, es la búsqueda incansable, porque yo soy muy incansable, de esos rostros, ¿no? De esa serendipia, de esa homogeneidad en los ojos, en la nariz, en la boca. Una vez que tú consigues reconstruir eso en personas distintas, pues consigues ese rostro humano igual, es como si fuera una sola persona, ¿no? Pero sí, con ese juego tú puedes reconstruir la antigua en blanco y negro, la nueva en color, y cuando le quitas ese papel de delante de tu ojo, pues ves a una sola persona, ¿no? Que ha sido pues eso, ha sido una lucha y ha sido una complejidad pictórica grande, la verdad, conseguir esto. Y hablando un poco de cómo todo esto ha tomado forma artísticamente, ¿con qué nos encontramos en cada cuadro? Bueno, pues os encontráis con 12 disciplinas, bueno, no sé si llamarlas disciplinas o poderle llamar profesiones, o sí, podemos llamarlo profesionalmente, ¿no? Representadas por mujeres a lo largo de la historia, en el que, como he dicho antes, la pionera, por ejemplo, ahora mismo están saliendo en pantalla las astronautas y tenemos a la primera mujer astronauta que pudo dar la vuelta, bueno, pues que pudo montar y llegar a la Luna, y a la que es ahora más actual, ¿no? Tenemos entonces tenemos esa composición de esas dos mujeres en la que, bueno, pues
a la vez de que yo rindo homenaje a ellas dos, creo que es como un homenaje que la contemporánea, la actual, rinde a su pionera, ¿no? Entonces eso es como algo muy bonito que cuando lo explica, la exposición está perfectamente documentada. Tengo ese defecto profesional de la docencia en el que no puedo enseñar algo sin explicarlo bien, ¿no? Entonces, en la exposición vais a encontrar unas cartelas en las que hay una biografía no muy extensa para que nadie se canse, que dé tiempo de leer, y hay también una explicación del por qué y del cómo construyo toda esta muestra, aparte de una explicación de qué significa la palabra sororidad, que creemos que es algo muy cotidiano, pero cuando después estás allí, estás recibiendo al público que viene a verla, la exposición no es tan conocida como parece. Sí. Hay muchas personas que no conocían la palabra sororidad, Sí. que es la homóloga de fraternidad, pero en el sector femenino, lo sacó por primera vez Unamuno, la palabra soror, y bueno, he querido llamar a la exposición así, sororidad, y somos una porque efectivamente lo que construyo con estos cuadros es que de dos mundos completamente diferentes, separados por el tiempo y del espacio, se puede reconstruir una sola mirada en una sola mujer, que es lo que he intentado transmitir. Y en cuanto a la técnica, Carmen, ¿con qué nos encontramos? Pues son tablas, están sobre tabla y son óleos sobre tabla, de 2 metros de alto por 1,20 de ancho, son dípticos. Mucha gente se cree que es un solo cuadro, pero no, son 2 tablas completamente separadas. Son ¿Separadas? dos, desde el concepto de la forma como de la estructura pictórica y todo, son 2 mujeres separadas completamente, que yo las uno físicamente y las hago solamente una, ¿no? Pero en realidad son 2 mujeres. La exposición se podría transformar en 24 mujeres pintadas solamente media cara y funcionaría, pero no se transmitiría lo que yo quiero transmitir, ¿no? Que es esa sororidad, esa hermandad entre las mujeres y mucho más cuando nuestros intereses son comunes, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo tener mucha más hermandad, mucha más sororidad con otra artista, con la que tenga temas de conversación, con otra profesora, con la que tenga temas de conversación, pero es verdad que hay un nexo de unión entre todas ellas y que son las madres, porque la mayoría de las mujeres, si no todas, verdad que la mayoría somos madres, ¿no? Y eso lo entendemos perfectamente, como cuando nosotras nos unimos para hablar de esa maternidad o de ese factor en el que se nos ha siempre situado a las mujeres, ¿no? Pues sí que es verdad que tenemos esa sororidad, ¿no? Esa hermandad. Y además en la colocación de los cuadros es también muy simbólica, porque empezamos con las madres y acabamos con las reinas, ¿no? En el querer transmitir que realmente el papel, la sociedad nos ha dado un papel de madres, pero con empeño y fortaleza, que es la que tenemos todas las mujeres, todas podemos llegar y de hecho todas somos reinas, ¿no? Entonces ese es otro mensaje que quiero dar. Que también está ahí, por supuesto. Carmen, muchísimas gracias. Carmen López del Rey, gracias de verdad por habernos acompañado esta tarde. Feliz 8M y enhorabuena por esa gran exposición que nosotros hemos visto. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros y feliz Día de la Mujer. Sororidad, somos una. Muchas gracias. Ahí queda dicho.